aquí estamos, pues, trabajando desde la distancia y dando todo lo mejor de nosotros para que sigamos aprendiendo. Así que bien, pues, comenzando septiembre entonces, importante decirles que me imagino que ya en la semana pasada con las reuniones de apoderados se informaron al respecto y ahora comenzamos a evaluar, ¿ok? Entonces, primero yo les quiero ahí rayar la cancha, que en el fondo estamos todos y todas alineadas en el mismo discurso, ¿ya? Vamos a empezar a evaluar el trabajo desde septiembre. Bueno, sin embargo, nuestra unidad partió las 2 últimas semanas de agosto, ¿ya? Todo el trabajo previo a ese tiempo que usted realizó para las personas que me mandaron guías en mayo, en junio, en julio, ya que cumplieron con eso yo igual lo voy a considerar dentro de su evaluación del mes de septiembre, ¿ya? Entonces, para las personas que me enviaron, maravilloso, ya tienen puntos a favor. Para quienes no lo enviaron, ya no importa, ¿ya? Ya no saca nada con ponerse a hacer 10, 15 guías, ya no tiene sentido. Entonces, no van a tener un punto en contra, sino que simplemente se les va a evaluar con lo que ustedes trabajen desde ahora, ¿ya? Como les digo, partiendo de esta unidad que vamos a trabajar en septiembre y que ya la comenzamos a trabajar a fines de agosto. Así que eso es importante. Vamos a evaluar el trabajo que usted ha realizado a través de Mal hecho pues Santiago, ¿ve? Las hizo y no las mandó. Tiene que ir enviando porque, bueno, ahora en este caso, si usted quiere, puede mandar para por último yo tomar nota, pero de hacer la revisión y la corrección, yo lo veo un poco difícil, la verdad. ¿Ya? Si usted quiere, me las puede mandar, ya que las hizo, mándemelas para que yo pueda tomar registro de que usted había trabajado. Si no las hizo, no se desespere, ¿ok? Quiero que se centren ahora en el trabajo de esta unidad y en particular con lo que vamos a trabajar durante septiembre, porque al término del mes ese trabajo va a ser evaluado, ¿ok? Entonces, voy a evaluar el trabajo, la actividad que va a ser con nota, ¿ya? Del término de la unidad. Te explico al tiro, Samuel. Sí, sí, todo cuenta. Sí, 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 todo cuenta, no se preocupe. ¿Desde qué guías voy a empezar a tomar nota? Desde las del mes de septiembre, ¿ya? Por lo tanto, desde la semana pasada ya fue la primera semana de septiembre y había un material. Este es el segundo, para la próxima semana, que ahí estamos en pausa, no dejé, pero sin embargo ustedes van a seguir avanzando con lo que veamos hoy día, y a vuelta de la última semana de septiembre ya tendrían que terminar ese producto y eso voy a evaluar. Se va a evaluar el trabajo que usted haga en, digamos, esa evaluación, esa actividad. Voy a evaluar su conexión a la clase, el que usted se conecte a esta clase virtual. Te explico al tiro. Voy a evaluar también la conexión a la clase, la participación en esta clase y también, como les decía, las guías y los trabajos que envían, ¿ok? Todas las actividades, el que haya una interacción entre nosotros, todo eso se va a evaluar, ¿ya? Así que bien, pues la idea es que esto quede claro y que ahora podamos afinar y resolver todas las dudas que ustedes tengan al respecto, ¿ya? Entonces voy leyendo acá algunas preguntitas. Ok, en el caso de Santiago, Santiago, si ya las hizo y las tiene hechas en su cuaderno, indíqueme bien qué guía es y mándeme en un correo las fotitos, ¿ya? Idealmente, Santiago, indícame qué guías son, ¿ok? Sigo. Samuel, ya, Samuel, en tu caso, todo lo que tú enviaste se cuenta. A ver, Miss Lily, a ver si apaga su audio. Sí, Hoy vas a decir algo. no, que la Jime me dice que ella me mandó las guías. Sí, yo le he enviado a la profe Jime algunas y ahora le estoy enviando la otra, así que tranquila. Sí, sí, la profe también me ha estado mandando algunas guías internas que trabajan ustedes. En el caso de Samuel, tengo todo lo que tú me mandaste y por eso les decía, todos los que enviaron sus trabajos anteriores se van a considerar dentro de esta evaluación de septiembre. Entonces ahí usted ya va a tener un ponderado, ¿sí? Entonces, el tema es que a quienes no lo hicieron no les puedo poner un en contra, ¿sí? Esa es la diferencia.
pero estamos contemplando todo el trabajo que ustedes han enviado, ¿sí? Entonces después dice María Valentina, ¿desde qué días voy a empezar? Las de septiembre, como les decía, consideren igual las dos últimas de agosto. Y tengo uno de las 5, de la 1 a las 5. ¿Ve? Santiago, insisto, mándeme lo que tenga, ¿ok? Para yo poder considerar. Y en el caso de las chicas, sí, si no, no pueden ingresar a la plataforma, eso hay que resolverlo de manera interna, porque es importante que ingresen, porque ahí estamos dejando todo el material. De todas maneras, si alguno o alguna no puede ingresar, basta con que mande un correo. Por último, yo le mando el material por correo, ¿ok? Eso es importante. Ahora, respecto de que la asignatura va a ser evaluada, ¿alguien tiene alguna duda? La metodología y el tipo de evaluación, las evaluaciones que vamos a tener, para que usted entienda que no es solamente que haga la actividad evaluada al término de la unidad, sino que también estamos evaluando su ingreso en la clase sincrónica, su participación en la clase sincrónica y también el envío de las guías. ¿Ok? A mí, a mí me Dígame. está ayudando la orientadora. Ah, perfecto. Y así que le voy a avisarle que porque estaba pasando las guías anteriores, las del mes ¿Ya? de junio, todo eso. Entonces le digo que me pase las de ahora. Y envíe las de ahora. Claro. Sí, en este caso, Osvaldo, lo ideal sería que la concentración ya estuviera, por último, para conectarte con la unidad, las dos últimas de agosto, porque ahí partimos la unidad. Entonces, de esas en adelante, esas sí, ¿ya? Porque esas en el fondo te van a servir para el producto que tienes que realizar ahora que va a ser con notas, ¿ya? Así que esas es importante que las puedas Gracias. revisar. Ya, y sí, pues, ve, Sofi, ideal, todos y todas, les invito a que participen de las clases, ¿ya? De repente una hace el esfuerzo por generar algo un poco más movido, pero si no se suman, se hace difícil, pues, ¿ya? Bien, entonces voy a partir para que ir explicando en qué consiste esta evaluación y vamos revisando el trabajo que tienen que realizar, ¿ya? Entonces, yo no sé si ya han podido ingresar a revisar el material que está para este mes de septiembre, pero bueno, aquí vamos a ir, les voy a ir compartiendo. ¿Se ve la presentación, chiquillos? ¿Pueden verla Sí, ahí? sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como les decía, en el caso de, bueno, esta semana, ya estaríamos avanzando en esta segunda unidad, nuestro foco está puesto en esta unidad en el texto informativo y en particular nos vamos a detener en el reportaje. Sin embargo, la temática que engloba nuestra unidad sigue siendo ciudadanía y trabajo. ¿Ok? Entonces, muy bien, esta semana vamos a profundizar en esta unidad porque nos vamos a enfocar en el tema de la redacción de un reportaje. ¿Sí? Recuerden que de los tres ejes de la disciplina, yo les dije que la escritura era la que íbamos a trabajar ahora y ese es el objetivo que voy a evaluar al término del mes. Es que usted pueda escribir, en este caso, un reportaje. ¿Ya? Entonces, esta semana vamos a ir avanzando para concretar esta actividad evaluada, que es la creación de un texto periodístico informativo, en particular, un reportaje. ¿Ya? Entonces, en esta semana vamos a retomar lo que habíamos trabajado la semana anterior, que era la planificación del reportaje. Entonces, cuando partimos de esta unidad, yo les pedí que empezamos a trabajar con los reportajes que venían en el libro de la asignatura y trabajamos con el reportaje de salir a bufear, ¿sí? ¿Se acuerdan? Por eso era tan importante que lo leyeran, porque ahí hay un modelo de, en el fondo, lo que yo les estoy pidiendo que ustedes elaboren. Y después trabajamos la semana pasada con un reportaje que también aparece en el libro y que habla sobre los hobbies o pasatiempos de los adultos mayores, ¿sí? Entonces también en ese reportaje se profundizaba en torno a cuáles son las actividades y las prácticas que tienen los adultos mayores ya en su etapa o en su vida senil, ¿sí? Entonces, ahí teníamos dos modelos de reportajes y la idea es que en torno a ellos entonces ustedes también empezaran a realizar el suyo. En una guía anterior de la semana de agosto también venía ahí el link para ver un reportaje, ¿sí? Que obviamente tienen, su presentación puede ser audiovisual y también escrita. En este caso, como vamos a trabajar con un reportaje escrito,
es lo que pusimos el foco en el escrito, ¿sí? Es importante entender que el reportaje como este tipo de texto, desde sus características, es importante entender que entonces es la profundización de una información y para profundizar en ella requiere de investigación, requiere de ir a las fuentes de información. Entonces, como usted no va a poder salir a investigar, salir a terreno, digamos, ir a los lugares, a las calles, qué sé yo, a buscar la información, van a tener que recurrir a los medios de comunicación, en este caso a la red, al internet, e idealmente tienen que trabajar, idealmente que puedan recurrir a algún miembro de su familia, ¿sí? Porque ¿en qué va a consistir en el fondo entonces la redacción de este reportaje? Tienen que, como vamos a seguir la línea de trabajo y ciudadanía, van a tener que escribir un reportaje en el que hablen sobre algún oficio o trabajo, ¿sí? Algún oficio o trabajo eh, que ustedes quieran presentar, ¿sí? Que quieren investigar, que quieran profundizar y dar a conocer. Entonces, en este caso, lo ideal sería pensar qué oficios o qué trabajo desarrollan a las personas en tu familia y pensar en alguno de esos familiares que desarrolle o realice algún oficio o trabajo y te parezca interesante de profundizar y de dar a conocer. Y le puedes pedir a esa persona entonces que a modo de experiencia te pueda dar una entrevista. Porque claro, un reportaje se tiene que nutrir de varias fuentes de información y las fuentes, Profe, dígame, una consulta, ¿puede ser un trabajo que ya no esté tan presente en la comunidad? por supuesto. Por ejemplo, ¿tiene alguna idea? Sí, yo me acuerdo que cuando yo era chiquitita, ¿Eh? siempre, cada semana o los fines de semana, siempre pasaban los afiladores de cuchillo. Y ¿Ya? últimamente ese trabajo no se ha visto, se ha como perdido realmente. Exacto, pues, porque claro, obviamente todo lo que ha significado el desarrollo, la tecnología, la globalización, el capitalismo, el consumo de cosas y claro, antiguamente existía este oficio del afilador de cuchillos, como dices tú, porque precisamente la gente no estaba todos los meses comprándose un cuchillo nuevo, tenían el cuchillo y prácticamente era de por vida. Entonces, cuando pasaba este caballero, era fundamental porque así podían afilar esas hojas que ya llevaban años y años. Claro, ahora probablemente ya no tiene tanto sentido porque la gente, ¿qué es lo que hace? Si ya no le funciona, se compra otro. Y así funciona la dinámica del consumo, ¿sí? Entonces, sería muy interesante porque esa es la idea, querida, de repente poder rescatar. Ahora, ¿cuál es o sea, no sé, mi observación es que tienes algún conocido o alguna conocida que haya realizado este oficio? Mi tata, ¿Eh? que pues ya tiene varios años, ya está viejito. Él tiene varios conocidos que tenían como esa profesión y cosas así. ¿Ya? Entonces yo creo que de él podría rescatar lo que fue en ese tiempo los afiladores. Ah, ya, perfecto, como para una entrevista. Ahí sería maravilloso, ¿sí? Estaría súper bien, porque dentro de los requisitos del trabajo es que tiene que haber por lo menos una entrevista, ¿ya? Pero la entrevista tiene que ser grabada. No, recuerda que la producción de este reportaje va a ser escrito. Entonces, claro, tienes que grabar la entrevista, pero tú después la transcribes, ¿sí? Ya, Porque vamos a trabajar con el periodismo escrito, ¿sí? sí. Así que bien, pues eso para que lo consideren entonces desde las fuentes de información, idealmente seleccionar que sean oficiales y confiables, ¿sí? Páginas de web de estamentos u oficinas estatales, ministeriales, de instituciones, ya, por ejemplo, instituciones que tienen sus propias páginas donde publican información, también páginas científicas, académicas, etcétera, ¿ya? Eso es bien importante que se fijen de dónde obtienen la información. Bien, pues, en esta primera parte ustedes ya deberían tener esto realizado porque esto se hacía la semana anterior, que tiene que ver con el proceso de planificación. Planificar tu trabajo, ¿sí? Y en esta primera instancia, la idea es que ustedes pudieran responder estas cuatro interrogantes, ¿sí? Primero, por supuesto, tratar de decidir
cuál sería ese oficio o ese trabajo que te gustaría investigar. ¿Qué sabes sobre ese trabajo? Por ejemplo, recién la compañera fue súper certera en el ejemplo y mencionó, que yo me acuerdo que cuando era pequeña pasaban estos caballeros y hacían ese trabajo. Eso es lo que ella sabe. ¿Qué te gustaría saber? Oye, ¿de dónde proviene? ¿Cómo surge? No sé, qué tipos de instrumentos se requieren o qué habilidades. ¿Qué pasó con ese trabajo? ¿Por qué ya no se sigue viendo? ¿Por qué ya no veo a estos caballeros por la calle ofreciendo su servicio? ¿Sí? Después, ¿qué fuentes consultaría para investigar? Ahí ver dónde podría ir, por ejemplo, no sé, alguna página local cultural que hable sobre memoria cultural, no sé, trabajos del ayer, etcétera. Ver, indagar y ver qué fuentes de información te servirían y finalmente a quién podría entrevistar, a quién le puedo preguntar sobre esto para poder tener un testimonio directo. ¿Ya? Esta primera etapa, Busco la información, busco ¿cómo? la información, eh, del, busco la información del trabajo o oficio Claro. y después hago la entrevista en base a Y lo no, que claro, sabo de no, la información. claro, no, todavía no. Esto es solamente la parte de la planificación, por lo tanto, es solamente tú estás en un papel tirando línea de cómo tú puedes armar tu trabajo. ¿Sí? Solamente eso. Entonces, fuentes de información. Podría investigar en esta fuente, en esta fuente. ¿Y a quién podría entrevistar? Desde una primera etapa del proceso. Entonces, decir, como decía la niña recién, pucha, podría entrevistar a mi abuelito porque él tenía conocidos, a lo mejor tiene alguno conocido que me pueda ayudar. Solamente eso era en esta primera parte, ¿sí? Y ya en la segunda parte, que tiene que ver con el escribir, ahí ya vamos usando estos elementos. Entonces, claro, tú buscaste la información, tienes que leerla, revisar qué te sirve, y para que después con esa información tú vayas armando en el fondo tu reportaje. Presentar el tema, en este caso el oficio o el trabajo, presentarlo, describirlo, ¿sí? Explicar en qué consiste, quizás hablar en parte de su historia, ¿sí? Las características que posee y hablar de qué pasa con ese trabajo u oficio ahora en el presente, ¿sí? Porque puede que algún compañero o compañera quiera trabajar con un oficio que esté ahora en particular en boga. No sé, por ejemplo, una persona que se dedica a repartidor, ¿sí? Hoy en día que todo se está comprando digamos, con entrega a domicilio, ¿sí? O quizás alguien que quiera hablar sobre algún oficio relacionado con, no sé, quizás otra área cultural. Ahí, Pu- dígame. Puede ser, no sé, tipo de los administradores de empresas, de los albañiles y todo eso. Por supuesto, por ejemplo, en este caso un albañil, la idea siempre es que tú pienses, ya, me gustaría hacerlo de los albañiles, me interesa su oficio, es importante, es un trabajo que se necesita en todo hogar. Entonces tú tienes que, lo primero para saber si te va a servir es pensar, ¿puedo contactarme con algún albañil a quien le pueda hacer preguntas sobre su trabajo? Porque en el fondo, Sí, sí. perfecto. Entonces si tú me dices, sí, sí, en realidad tengo, no sé, un tío, mi papá se dedica a esto, maravilloso. Sí, Entonces, o sea, ya. tiene que ser sí o sí de la familia. Claro, o sea, no es que tenga que ser sí o sí, sino que en el ejemplo que doy es porque probablemente es con las que personas que te puedes comunicar más fácilmente. Ahora, de entre tus amistades, vecinos, no es que tenga que ser Ya. familiar, sino que pensando en un círculo más cercano, debido a que no nos podemos mover con libertad, porque si no, lo ideal hubiera sido, si no hubiéramos estado en pandemia, chiquillos, ustedes para hacer este trabajo, para poder realizar su reportaje, tendrían que haber ido a los lugares a investigar. Entonces, por ejemplo, no sé, quiero averiguar sobre la vida de un feriante y haber ido a la feria, hacer una entrevista a varios feriantes y conversar con la gente, ¿me entiendes? Pero pucha, en estas condiciones no es muy posible. Por eso mi sugerencia es que piensen en alguien que conozcan, con quien se puedan comunicar, claro, telefónicamente, con más libertad, no sé, que ir conociendo a una persona solo para hacer este ejercicio. ¿Se entiende? Sí. Sí, claro. Entonces no es que tenga que ser obligatoriamente un familiar. Bien, pues entonces una vez que ya tienen más o menos armadas las ideas,
Idealmente, chiquillos, ahora y chiquillas, pregúntenme si tienen alguna idea. Oh, me gustaría hacerlo esto, pero no estoy segura o seguro. Aprovechen el tiro de consultar, ¿ya? Pero una vez que tienen las ideas centrales de su trabajo, ¿ya? Tienen que empezar el ejercicio de la escritura. Y es por eso que era tan importante, y es importante, que lean estos dos reportajes que trabajamos en las guías, ¿ya? Porque te van a orientar, de ver cómo se construye el texto, porque bueno, todo reportaje debe tener estos elementos, sí o sí, ¿ok? Entonces, por una parte, lleva un titular, y el titular tiene que ser, por supuesto, llamativo, atractivo. Y no solo eso, sino que además debe contener el tema que se va a abordar en el reportaje. Porque no voy a poner, por ejemplo, en un titular, no sé, por ejemplo, osos panda, los más tiernos del Tíbet, no sé, ¿ya? Y resulta que el reportaje no habla de los osos panda. Entonces el titular debe ser atractivo, llamativo, pero además totalmente relacionado con el tema, ¿sí? Si recuerdan entonces, en el caso de este reportaje, salir a bufear, ya el concepto bufear era precisamente lo que nos quería informar a través del reportaje. Que no sé en el caso de ustedes, chicos, chicas, si conocían respecto a esta práctica, pero para quienes leyeron este reportaje, no sé si les parece, pero yo lo encuentro muy interesante. O sea, y cuando lo leí me informé al respecto, quise saber más, busqué información y de hecho busqué la página y estuve mirando y es una opción bastante atractiva para la vida, ¿sí? Una experiencia por último para vivir, así que está bien interesante. Si se fijan ahí, entonces el título está en directa relación con el tema. Luego, tu reportaje sí o sí debe tener un primer párrafo que es el inicial, o también llamado lead, que busca generar la curiosidad en el receptor presentando el tema y el enfoque que se le dará. Entonces acá, en el caso del reportaje de salir a bufear, ¿sí? El primer párrafo del reportaje parte con la experiencia que nos relatan estas dos personas, esta pareja, en una de las tantas granjas orgánicas, ¿sí? Entonces, obviamente que la experiencia se relata desde lo gratificante, desde lo enriquecedora que es. Entonces, por supuesto, eso ya es una invitación bastante atractiva a conocer de qué se trata, en qué consiste, y eso es lo que hace luego el cuerpo del reportaje, ¿sí? Entonces, luego en el cuerpo, que es donde están todos los otros párrafos, se desarrolla el tema. Y ahí el desarrollo es donde está lo medular del reportaje, que es la profundización de esa información. Entonces, ir y explicar, insisto, en qué consiste, sus características, dar detalles, explicar o relatar una experiencia, mostrar un ejemplo, etcétera. ¿Ya? El cuerpo del reportaje son todos los párrafos en donde se incluye la información, donde se citan las fuentes, ¿sí? Etcétera. Bueno, y una vez que ya se entrega toda la información que se pudo reunir, ¿sí? Se cierra con un párrafo final en la que, por lo general, este párrafo final siempre es dependiendo de la temática del reportaje, pero en general es una invitación, es un llamado a, ¿sí? En el caso de salir a bufear, el párrafo final invita a la gente a conocer este sistema, esta metodología, este intercambio cultural entre yo te doy trabajo y tú me das techo y comida. Y así nos nutrimos porque además las personas llegaban a vivir en las casas de digamos, de los mismos granjeros. Entonces llegaban a compartir directamente con la familia. El granjero era una experiencia cultural también, ¿ya? Bien, pues, y por último, un quinto elemento que también es importante, los recursos gráficos de apoyo. Siempre el reportaje va a ir acompañado de algún recurso gráfico, ya sea una imagen, un gráfico, una estadística, una tabla, una infografía, etcétera. Siempre, por supuesto, para ilustrar la información que se está entregando. Profe, una consulta. Dígame, querida. ¿El reportaje es necesario escribirlo en el cuaderno o lo podemos hacer por el computador? Es manuscrito, mi niña.
Ah, ya. Claro, tiene que ser escrito a mano. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. La imagen de la que está hablando es del estadístico, como no le entiendo eso. Esto es lo que te estoy hablando yo ahora. ¿Pueden ver acá la imagen? Sí, sí se ve. Ya. Bueno, no importa que no podamos leer el texto porque en realidad no es lo que nos importa en este minuto. Si se fijan, aquí hay 4 imágenes de 4 reportajes distintos, ¿sí? Primera pregunta, ¿qué es lo primero que atrae su atención en cada una de las imágenes? La imagen. O sea, ¿Sí? ¿Imagen? perdón. ¿Mm? Eh, em, sino que, claro, porque la imagen es lo que proyecta como de lo que se va a hablar, pues, ¿no? Sí, la imagen está representando algo de lo que se está informando. ¿Con qué es lo primero que tú te informas? Porque al ver solo esta imagen no me logro informar, ¿cierto? Por ejemplo, Título. Excelente, muy bien, con los titulares, ¿sí? Entonces, el titular, si se fijan, acá tenemos 4 reportajes distintos, el titular siempre, uno, tiene que estar en una letra mucho más grande, ¿sí? Siempre por lo general en negrita, digamos en un tamaño mayor. Tiene que llamar inmediatamente la atención y de alguna manera transmitir el tema sobre el cual va a tratar el reportaje, ¿sí? Entonces, si se fijan acá en estos 4 titulares, todos tienen una bajadita también, en algunos casos, con el detalle. Ahí, acá también, y acá también. Fíjense en lo siguiente. A ver. Bueno, recordar que las características que debe tener un reportaje, primero, un lenguaje que sea claro, simple, sencillo, directo, sin mayores tecnicismos, información objetiva, ¿sí? Y tiene que estar pensado hacia quién se dirige. Y en este caso, ustedes piensen que el reportaje lo van a dirigir a sus compañeros de curso, ¿ya? Que esa información que ustedes están reuniendo y elaborando es para dirigirse a sus compañeros de curso, ¿ya? Un reportaje va a utilizar distintas formas discursivas. ¿Qué quiere decir esto? Son las maneras de decir, las formas en cómo puedo transmitir una información. Por ejemplo, a través de la narración o de la descripción, ¿sí? Por ejemplo, en el reportaje de Salir a bufear, nos narran la historia de esta pareja extranjera que viene a Chile, que llega a una granja y que empieza a trabajar y que truecan entonces trabajo y alimento y vivienda, qué sé yo. Entonces ahí nos están narrando, ¿sí? Utilizan la narración para irnos entregando la información. También la descripción, si por ejemplo usted va a hablar de un oficio, como decía la compañera, los afiladores de cuchillo, ella quizás va a tener que en algún momento hacer una descripción de estas personas, describir su trabajo, va a narrar la historia quizás de alguno de estos caballeros que quizás era el más conocido de acá, o que siempre las personas lo llamaban a él, qué sé yo, ¿sí? voy a tener que tener la imagen de una persona afilando un cuchillo, ¿no? Claro, y en ese caso, por ejemplo, para que quedara más claro, podría poner la imagen. Como no estamos en las condiciones para poder cubrir o para poder acceder digamos, a todos estos recursos, en este caso ya podemos usar una imagen que pueda descargar de algún otro lugar. Si es que no le puede sacar una foto a una persona digamos, en acción, ¿se entiende? ¿Mm? Si no, hasta podría ser, bueno, podría ser hasta un dibujo, si quiere. Dentro de las características también la exhaustividad. ¿Qué quiere decir esto? En que el periodista se debe esforzar en investigar de la mejor manera posible. Por lo tanto, un reportaje bien hecho debiese tener por lo menos 5 fuentes de investigación, 5 fuentes de información, ¿ya? Para el caso del trabajo que ustedes van a hacer, yo no les voy a pedir 5, ¿sí? Así que no se preocupen, pero sí lo deben saber. Y finalmente la objetividad es que en el fondo los datos, la información que se entreguen en el reportaje sea información veraz, objetiva y que yo la pueda corroborar. Lo otro sí es que dependiendo de la temática del reportaje, por lo general, al cierre, en el párrafo final, eh, ahí muchas veces el periodista deja entrever su propia opinión, su propia valoración, por ejemplo, al hacer una invitación, al hacer un llamado a conocer o a realizar o a aprender
lo que sea, ¿ok? Entonces ahí de repente hay un pequeño elemento ahí medio subjetivo, pero muy pequeño. Entonces, desde allí, saber que existen varios tipos de reportajes y el tipo va a depender básicamente del tema tratado, ¿sí? De la temática que aborda ese reportaje. Entonces, así tenemos reportajes científicos, que obviamente van a estar dirigidos a una población científica y por ende ahí hay un lenguaje mucho más técnico, ¿sí? Todos los reportajes científicos del área, no sé, de todas las áreas de la ciencia indicativos, donde, por ejemplo, se profundiza en un hecho puntual, en un hecho que haya sido de trascendencia pública y se explica, tal como lo hizo su nombre, para poder comprenderlo más, digamos, profundamente. Por ejemplo, con todo lo que pasó ahora con el tema de las AFPs, elaborar un montón de reportajes para poder explicar a la población de qué se trata la AFP, la historia de la AFP, en qué consistió, qué es lo que hace con tu dinero, qué significa, etcétera, ¿ya? El reportaje narrativo, que quizás muchos de ustedes van a recurrir también a esa metodología o a ese tipo de reportaje, que es muy similar a una crónica, donde, por ejemplo, se va relatando la historia de un suceso, la historia de una persona o la historia de un hecho puntual. ¿Ya? Bien, el investigativo, que ese por lo general es un trabajo en equipo bien potente, que lo hace, digamos, a una red de periodistas, porque el investigativo implica ir a las fuentes y a veces a muchas, y en distintos lugares. De interés humano, todas las temáticas que puedan ser interesantes para alguna sociedad, y que en este caso también el que ustedes elaboren podría ser de interés humano, rescatando los oficios o los trabajos de nuestra comuna, qué sé yo. ¿Sí? Si se fijan entonces, que el titular siempre tiene que ser el que se vea, el que esté visiblemente, digamos, al impacto, ¿sí? Y luego se organiza en columnas, ¿sí? Eso sí que es importante. Nuevamente la imagen acá. Acá, por ejemplo, tenemos una infografía, una fotografía, una imagen que se asocia con el titular, lo mismo acá, ¿sí? Imágenes también bastante antiguas. El minuto. Dudas, consultas, preguntas. ¿Para cuándo entregamos esto? Esto ya sería para fines de septiembre, ¿ya? Ya. Sí. Entonces, ¿qué se Tía, y la necesita? otra tía que yo no podía, no podía hacerlas porque no podía entrar al ¿cuándo las puedo entregar? ¿Cuáles guías querías? ¿Tú te refieres a las de todos los meses anteriores o solo las de ahora? Solo las de ahora, las del otro mes sí lo he hecho, pero hay unas que ahora estaban hablando cuando yo entré a la clase, pero yo no me puedo meter a la página del colegio, no sé por qué. Y no sé cómo entregarlas, pero tampoco las he visto. O usted me las puede mandar por correo para yo hacerlas. Sí, por supuesto. Mira, te pido un favor de escribirme al tiro ahí en el chat tu correo y yo te las mando ahora, ya las del mes de septiembre. Y ahí tú trata de ir avanzando. Bueno, aprovechen quizás esta otra semanita que vamos a tener de pausa y se ponen al día, porque ya la vuelta, la semana de vuelta de las vacaciones de septiembre, que sería entonces, déjenme confirmarles, tenemos ahí la otra clase y en esa clase, que también es el día lunes, el 21 de septiembre, y ahí en esa clase y ahí voy a afinar, la idea es que ustedes ya tengan más o menos listo o armado su reportaje. Y ahí voy a resolver todas las dudas, vamos a ver algunos ejemplos. Todas las preguntas me las hacen en esa clase y esa semana se entrega el reportaje, ¿ya? Y ahí para yo poder tener el tiempo de revisarlos, evaluar, y a la semana siguiente ya partimos con la siguiente unidad, ¿ya? Que sería la 3, no la 2, la 3. ¿Ya? Bien, pues, dudas, consultas. Ya, entonces acá estoy anotando el correo. Ninguna, profe. Bien, ¿todo claro entonces? No quedamos con ningún tipo de duda ni consulta. A ver. Bien, pues. Entonces, bien, pues, estaba tomando nota ahí del mail de la compañera.
Si no hay dudas, entonces consultas, chicos, chicas. Hasta aquí estaríamos entonces con la clase de hoy. Espero que puedan ir avanzando en su trabajo. Recuerde que ahora tenemos que ir evaluando su participación y todo, así que es importante que se sumen, ¿ya? ¿Dudas, consultas, preguntas? No, profe, todo claro. No, Vale. tía. Gracias, querida, gracias. Gracias, Ángel, Francisca. Excelente, pues, Fernanda. Gracias. Entonces, bueno, si no hay dudas, consultas, recuerde que igual usted me puede escribir a través del aula o si no al correo. Cuídese, que tenga una muy buena semana. Avance con sus trabajos y vamos que se puede. Pasamos todos este año, así que hay que ponerse las pilas, ¿ya? Eso, un gustazo. Lindo, gracias, Marco. Usted también que tenga una buena semana. Cuídense mucho. Adiós. Chao, profe. Chao, Chao, usted igual que esté bien, Samuel, cuídese. Samuel va súper bien conmigo hasta el día. Estamos okidoki. ok, profe, Así gracias. que muy agradecida. No, gracias a usted por cumplir. Se agradece. Qué bueno. Ok, chao, Krishna, que tengan una buena semana, ¿ya? Pense bien. Adiós, adiós. Vamos a dejar de grabar.